Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Parece broma, pero no lo es. El PRI y su nuevo dirigente dicen que están comprometidos a no tolerar la corrupción e invitaron a los mexicanos a regresar al PRI y buscar regresar al poder. Para lograr este propósito, incluso evalúan la posibilidad de cambiar de colores, nombre y hasta las siglas. ¿Será que con eso ahora sí se renueva el PRI? Veamos el contexto. El cambio de nombre, de colores y de las siglas ya se discuten en la sede del Partido Revolucionario Institucional. Su nuevo dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que no está totalmente de acuerdo con la propuesta, pero aceptará los cambios que decida la militancia para volver al poder. Les hago una atenta y cordial invitación a que regresen al partido. En el PRI cabemos todos los que amamos a México y los que queremos regresar al poder. Una de sus principales propuestas fue acabar con la corrupción y no tolerar comportamientos que deshonren a su partido. El PRI no solapará a nadie, pero tampoco permitirá persecuciones derivadas de vendetas políticas. Moreno, que presidirá el Comité Ejecutivo Nacional del partido hasta el 2023, dijo que las reformas que requiera el PRI se discutirán y definirán en la próxima Asamblea Nacional que se realizará en el 2020. Moreno propuso un partido más cercano a la militancia y a la sociedad y prometió que las decisiones se tomarán lejos de la cúpula que los hizo perder la presidencia de la República en las elecciones de 2018. Definió al PRI como un partido de centro-izquierda, socialdemócrata y progresista. Durante su toma de protesta, Moreno dijo que el PRI se abrirá a los jóvenes y a las mujeres para trabajar en todos los sectores y ser una oposición asertiva y sensible. Lo que yo planteo es liberar al partido y regresarlo a sus orígenes para restablecer los vínculos con nuestra militancia, recuperar el orgullo de ser priistas. Resaltó que el PRI, por primera vez, no recibirá instrucciones de nadie y que se acabaron los dedazos en la designación de candidatos. La elección de Moreno estuvo marcada por denuncias de favoritismo y fraude interno. En la campaña renunció el ex rector José Narro y luego de la elección Ivonne Ortega. Ambos denunciaron manipulación de votos y fraude a favor de Moreno, calificado por Narro como el candidato de los gobernadores y del ex presidente Enrique Peña Nieto. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir, ya lo habíamos también tocado en esta mesa previamente. Empezamos con Martín, el priista que está en crisis existencial. No, la tuve hace un año, pero, o sea, el que está en crisis es el partido, yo no. ¿Cómo te sientes con el partido ahora, con esta renovación? Tenos confianza, estás entre amigos. Esta renovación no muy optimista, en el sentido que sigo viendo esto. Ahorita que estamos fuera del aire, ese es un comentario muy asertivo, decir, es que, o sea, es el mismo PRI, ¿no? Yo no voy a juzgar sobre las personalidades, pero sí a ver, o sea, ¿qué es lo que podríamos esperar de un partido moderno y aparte que está en agonía? Yo creo que hay tres cosas que tiene que hacer la dirigencia. Y el primero es dejar atrás el templete, la formalidad, el discurso con la manita, el saludo a todos, etcétera. O sea, ya estuvo, ¿no? Porque aparte no hemos ni siquiera diagnosticado, o asumido que tenemos enfrente a un político de intemperie, a un político que domina la plaza pública, que se llama Andrés Manuel López Obrador, y que si realmente le queremos ganar en el 2021, entonces tenemos que empezar a hacer la batalla ahí. La batalla ya no se juega en cafés en Polanco y en los templetes y en los micrófonos. Eso es lo primero que haría. Lo segundo es, y eso dicen que tiene cualidades el dirigente nacional, es ser valiente y en serio empezar a contrastar la política pública del gobierno con los hechos, que hay mucho material. O sea, en cada mañanera creo que hay como 10 noticias falsas. Entonces, sin formalidades, empezar por redes sociales, en televisión, etcétera, a decir realmente cuáles son los tropiezos de este gobierno. Ojalá podríamos tener una agenda realmente progresista. Empecemos por matrimonio igualitario, empecemos por que las mujeres tengan derecho a decidir, empecemos a posicionarnos sobre los debates que se están dando en todo el mundo. Salario mínimo. Salario mínimo, a ver, redistribución, impuestos sobre las herencias, reformas fiscales en serio, todo lo que es el capitalismo progresista, todos estos debates que nadie está diciendo y que hay un vacío enorme en la izquierda. Y lo último, yo sí diría ser muy pragmáticos, o sea, ser muy pragmáticos si no queremos que se construya una hegemonía morenista durante mucho tiempo, entonces que seamos pragmáticos y que nos aliemos con los que nos tengamos que aliar para que no haya mayoría en ambas cámaras de Morena en el 21. Claro.
A ver, es que además también, o sea, el propósito del PRI con este nuevo cambio es supuestamente avanzar hacia el futuro, renovarse como partido, volver a lavarse la cara y decir somos un nuevo partido, somos unas más personas, queremos cambiar todo esto. Pero yo he escuchado ese mismo discurso en el 2006. En el 2006 también cuando se decretaron o se autodeclararon como socialdemócratas, ¿no? Ahora otra vez que dizque progresistas, que dizque izquierda y no sé qué. Y en efecto han faltado. El PRI es el que ha sido el bloque opositor, el que ha detenido el avance de matrimonio igualitario en Yucatán, en Zacatecas. En el Senado de la República también el PRI le volteó la espalda a la iniciativa de Miguel Ángel Mancera para muerte digna. En el tema de marihuana, pues tampoco sabemos dónde están parados. Entonces, a ver si ahora con esta nueva dirigencia de verdad, desde arriba, porque también son muy jerárquicos, sigue siendo un partido muy jerárquico, pues sí se cuadran los demás priistas y empiezan más bien a votar, como habían sido antes, disciplinados y con una ideología clara. ¿Tú cómo estás viendo, querida Ana Villagrán, al partido con el que el PAN pues, se le ha asociado mucho con el PRIAN, ¿no? Y yo al contrario iba a decir que qué mesa tan primorosa tuvimos hoy, hablando del primor. Primero, al final de cuentas, el origen de Morena pues es el PRI. Yo primero querría mandarle un mensaje a la jefa de gobierno y pedirle que por favor nos quite de la ciudad esas amenazas con las que un día amanecimos, que dicen regresaremos. Todos que amanecimos ayer dijimos, ay, ¿qué es eso? ¿no? Bueno, en redes sociales hubo muchos memes, ¿no? Nos espanta, pero miren, la verdad es que es algo que ya también yo había analizado en otro momento. Eso va a pasar. O sea, va a pasar que todas las instituciones nacionales de este tamaño y con esa trascendencia en algún momento van a estar en un hoyo. El tema es que esta es la tercera vez que el PRI está en un hoyo, pero como lo dijimos al inicio de año, al final de cuentas el PRI siempre encuentra la manera de cómo sobrevivir y cómo relanzarse y cómo reconstruirse. A mí no me gusta mucho la idea porque es algo muy común que yo creo que nos pasa a todos los partidos, compararnos ya que perdiste como con el ganador y de creer que le tienes que copiar sus propuestas. Mira, déjame lo expongo. O sea, como sus propuestas y todo lo que los llevó hacia esa victoria. Pero yo creo que los partidos al final sí tienen que conservar y que respetar su propio estilo y su propia esencia. Y el estilo priista al final de cuentas es un estilo que fue el conformador de la política del siglo XX de este país. Y sí creo que se tiene que adecuar a la realidad actual, pero al final de cuentas los priistas van a seguir siendo priistas porque conservan el ADN priista. Entonces, a mí en la calle me han detenido y me han dicho como, tú eres panista, pero me gusta cómo puedes llegar a hablar bien de otras instituciones, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo cuestioné muchísimo la elección de Alito porque por lo menos desde afuera y como mexicana, igual que con el tema de Morena, yo no creo en él. Yo estaba convencida de que ellos necesitaban la experiencia de José Narro y también se vieron infiltrados mucho con el tema de lo del padrón, que existían muchas cosas sucias, muchas malas cuentas que no han tenido sus gobernadores, y ahorita también ya que llegaron del lugar de estarnos amenazando con el regresaremos, me gustaría que estuviera, a ver, ¿por qué no han posicionado la gran vida de lujo que se está dando Peña Nieto en el extranjero? Sí. Y por ejemplo, hoy yo lancé un tuit que decía, a mí me da verdadera tristeza ver la vida de lujo que ahorita tiene nuestro expresidente cuando hay mexicanos que aún no tienen para comer. Tampoco y yo preguntaba de qué vive ahora, porque pues supuestamente la novia lo mantendrá o no sé, pero lo que a mí me molesta también es, por ejemplo, no se han posicionado con el tema de Rosario Robles. O sea, están calladitos para esperando que no nos vean, pero esa clase, o sea, las amenazas que de alguna manera pues también le han lanzado a Mid, o sea, en todo caso los priistas tendrían que estar asustados pero bien conscientes de la realidad que dejaron en México, que no fue fácil, porque Morena siempre se la saca diciendo que la extinción de los dinosaurios fue culpa de Calderón y de mil cosas, pero se les olvida que venimos de un sexenio priista y nadie lo está poniendo sobre la mesa, y entonces Alito, y no solo Alito, también sus presidentes estatales y aquí en la Ciudad de México, pues tienen mucho por hacer. Lisa. A mí me da mucha risa el mensaje contra el emisor del mensaje, ¿no? Carlos Puig escribía una columna como muy burlona, ¿no?, respecto al mensaje de Alito y cómo recuperará Alito ese partido, porque es el que va a regresar a las militancias y el que dice no podemos ser ese partido de los pactos populares, ser ese partido de los errores de las personalidades, pero pues él era el gobernador, el que tenía los votos de los gobernadores, el que tenía el ok, las malas lenguas dicen que el presidente de la República, ¿no?, y es él el que representa precisamente todo lo que en su discurso desprecia, ¿no? Él es el que dice que invita a los buenos mexicanos, él es el que invita a romper con las prácticas de antaño, pero es él el que vivió un escándalo durante su campaña para volverse gobernador sobre pues posible enriquecimiento ilícito, por lo menos inexplicable, ¿no? Es él el que dice que ya acusaron de recibido y no implementó, no hizo nada porque ese documento que es letra muerta que sacaron después de la elección del 1 de julio, nadie
nadie hizo en ese partido nada con eso, ¿no? Sacaron una supuesta reflexión del ya entendimos y entonces viva el gatopardismo, ¿no? Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar la barda de otro color, vamos a cambiar las siglas por otras nuevas y que todo siga como ha seguido estando y vamos a ver entonces la política de alianzas que han estado implementando y que implementarán hacia adelante. Yo lo que sí quiero reconocer es que dentro de todo hay de priistas a priistas. Y entonces, en términos de temas de socialdemocracia, por ejemplo, sí hay que reconocer la valentía que tuvo Cristina Díaz para enfrentar al mismo Emilio en las plenarias del PAN para el tema de marihuana. Sí hay que reconocer también la interlocución con Claudia Ruiz Massieu para el tema de Guardia Nacional. Sí hay que reconocer también, a Mauricio López en su momento, ¿no? Que tuvo buenas interlocuciones, sobre todo cuando los temas de gobernación se le ponían bastante difíciles a Osorio Chong. Entonces, eso no es para decir todos los priistas son buenos y maravillosos, es para decir, tienen talento allá adentro, si se replantean verdaderamente una renovación, que le vuelva a hablar a un votante que no está definido por Morena, podrían regresar con un proyecto político muy definido, porque además esa es la falencia de Morena, no tener proyecto político bien definido más allá de los eslogans del presidente. Tienen tanto adentro de ese movimiento que en lo operativo terminan votando para un lado y para el otro, y entonces una fuerza opositora mucho más organizada, con una agenda muy clara, que le hable al votante que no es el votante de Morena, podría tener muchísimo éxito, y eso yo no lo veo con esta nueva dirigencia. Por último, Isaac. Yo considero que el PRI no tiene manera de salvar, de sobrevivir a estos tiempos de cambio de régimen, a estos nuevos tiempos de la 4T. Hay quien dice que es AMLito en lugar de Alito. Le dicen Puede ser muy bien, AMLO. Yo creo que nace como un partido de régimen, con vocación de controlar todo desde el Estado, logra sobrevivir a los años de gobiernos panistas, se entendieron muy bien, pero ahorita yo siento que no descifran cuál es su papel, cuál es su función, y por más que le cambien el nombre, por más que cambien su sede, pues resulta que son las mismas personas, es la misma genética, y lo que noto, más allá de la sangría que se está identificando con Ivonne Ortega, con José Narro, con algunos líderes estatales, la sangría sucede de manera potenciada, o sea, mucho más, en las colonias, en las comunidades, y entonces el PRI está teniendo una sangría continua que no ha dejado de parar. Digo, ahí es un reto también para Morena, porque pues muchos sí ven a Morena como su nueva opción paramilitar. Ahí tendremos que estar muy al pendiente de cómo reaccionamos ante esta oleada, pero yo me atrevo a decir que el PRI no va a sobrevivir a estos 6 años. De plano. O bueno, quién sabe, a lo mejor se adecua y se hace simbiosis por allá con el partido en el gobierno, porque esa era la conclusión de muchos de los analistas, ¿no? De haber sido un partido del régimen, por ser el régimen, terminarán siendo un partido para el régimen. O en el nuevo Partido Conservador, porque también ahí coquetearon muchísimo en Ciudad de México Miquel Arriola con la ultraderecha. Qué horror, sí. En los estados lo están haciendo Que nosotros, también. por cierto, pusimos una queja en Copred por la candidatura de Miquel. Yo creo que tiene que ver con esto, con que el PRI también perdió su esencia, o sea, sí perdieron el rumbo y toman decisiones no respetables respetando sus propios principios y eso también es violatorio de los derechos de los militantes. O sea, al final de cuentas, cuando a mí me dicen PRIAN, yo la verdad no me espanto, porque son dos instituciones que se han dedicado a fortalecer al país nuevamente desde las instituciones. Lo del Pacto por México nosotros seguimos sosteniendo que fueron grandes éxitos en aquel entonces y que si López Obrador no estuviera empecinado en derrocar todo lo bueno, pues seguiríamos viendo resultados, pero pues el PRI tiene bastante que hacer. Seguiremos hablando del PRI seguramente en las próximas semanas.